La depresión, la ansiedad, el suicidio, la violencia en la pareja, física o psicológica, pero también cuando tenemos éxito laboral, éxitos académicos, cuando nos va bien en lo económico y sobre todo tenemos relaciones sanas con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, todo eso está influido por el tipo de apego que hemos vivido en nuestra infancia. Vivimos en una sociedad que hemos conseguido unos logros que parecen increíbles. Hemos conseguido tener una sanidad universal, hemos logrado que todo el mundo pueda tener una educación, hemos aumentado de una forma increíble el nivel de riqueza, pero sin embargo estamos viendo como en otros aspectos la sociedad está retrocediendo. Estamos teniendo cada vez más enfermedades en los niños, de trastornos de TDAH, trastornos a nivel de comportamiento y de conducta. La tasa de autolesiones y de suicidio en adolescentes está aumentando de una forma terrible y estamos viendo como cada vez más personas están demandando tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y esto no ocurre por azar, esto ocurre porque estamos creando una sociedad en la cual estamos perdiendo la conexión, estamos perdiendo lo que llamamos los psicólogos el apego. Y para todo esto podemos encontrar una respuesta y una ayuda para esas personas que están sufriendo. ¿Qué es el apego? Sobre el apego hay muchísima confusión porque a menudo confundimos el apego con el cariño, con la ternura y son cosas totalmente diferentes. El apego es seguridad. El apego es un protocolo que se activa en todos los mamíferos y que hace que cuando nosotros tengamos una situación en la cual tengamos miedo o estemos en alerta, vamos a buscar una figura más sabia, más fuerte que nos proteja. El apego es algo que, como he explicado antes, se da solo en los mamíferos y también en parte en las aves. ¿Por qué? Porque los reptiles no tienen apego. Los reptiles no cooperan entre ellos, los reptiles cuando cazan no se ayudan, los reptiles, lo más importante, no cuidan de sus crías cuando nacen. No sé si habéis visto alguna vez estos documentales tan bonitos donde se ven a las tortuguitas saliendo de la playa, ¿no?, buscando el mar. Y sabemos que el 80% de esas tortuguitas no van a conseguir sobrevivir más de unos días o una semana a lo sumo. ¿Por qué? Porque no hay ningún cuidador que las proteja. En cambio, en las aves ya empezamos a ver cómo hay unos padres, unos cuidadores que empiezan a cuidar de esos pollitos cuando nacen. Y esto se ve muy acentuado en los mamíferos. En los mamíferos, la naturaleza hizo que invirtiéramos muchísima energía en cuidar de la prole. Y esto tenía dos consecuencias. La primera, que tendríamos muy pocos hijos. Por ejemplo, una serpiente pitón puede poner cientos de huevos, mientras que un orangután solo puede tener una cría. Y lo segundo es que gastamos muchísima energía en cuidar de nuestra prole. Y lo más importante, nuestra prole, nuestros hijos, dependen mucho del cuidado de los adultos. Un niño de un ser humano no puede sobrevivir solo, es absolutamente imposible. Y de hecho somos la especie que tarda más tiempo en desarrollarse, tanto física como psicológicamente. Y esto es lo que llamamos apego. La necesidad de ese niño de crearse en un entorno seguro, donde pueda generar un crecimiento adecuado. Siempre cuento una metáfora que a mí me resulta muy útil. Imaginaros un niño que lo metiéramos recién nacido en una caja de madera y lo sacáramos de esa caja a los 4 años. Ese niño no podría andar, ese niño no podría moverse, ese niño quedará irremediablemente deforme de por vida, va a quedar siempre con problemas. Imaginaros a un niño que los 4 primeros años de vida no le damos afecto, no le damos cariño, no le hablamos o le gritamos, o hay violencia en la casa, o incluso peor, tenemos abusos sexuales. Ese niño, su cerebro va a quedar irremediablemente dañado. Y todo eso os quiero hablar a lo largo de esta conferencia. ¿Cómo apareció el término del apego? El término del apego, aunque nos parezca mentira, es muy reciente. Apareció aproximadamente en los años 60 del siglo pasado por un autor que se llama John Bowlby. John Bowlby era una persona que estaba muy torturada porque cuando era pequeño su mamá solo le dedicaba 5 minutos para tomar el té a la tarde. Cuando su padre murió ni siquiera fue a su entierro. Fue una persona que sufría mucho. Y quizá ese sufrimiento fue lo que le hizo ser extremadamente sensible para poder entender el sufrimiento de los demás, especialmente de los niños. John Bowlby empieza sus estudios como médico en los orfanatos ingleses después de la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta de algo que nadie se había dado cuenta hasta ahora, que los niños que aparentemente estaban tranquilos, que aparentemente estaban bien, que no veían a sus padres,
En realidad estaban extremadamente traumatizados. Y creó ese concepto del apego. Creó ese concepto que nos lleva a la necesidad de estos niños de poder vincularse con alguien que le dé seguridad, que le dé protección. El apego no solamente está en los niños, también está en los adolescentes y en los adultos, como veremos. Pero de momento me voy a centrar principalmente en los estudios de Bowlby. Bowlby hizo unos estudios teóricos basándose mucho en otros estudios que había sobre etología, que es el estudio de la conducta de los animales, y él llegó a la conclusión que igual que otros animales cuidaban de su prole, los seres humanos tendríamos que hacer lo mismo. E insisto, esto que a día de hoy nos parece banal o nos parece obvio, en aquel momento fue absolutamente revolucionario. Bowlby tenía una alumna también brillante que trabajaba con él, y a ella se le ocurrió un experimento que está considerado uno de los mejores 5 experimentos del siglo XX, que llamamos la situación del extraño. Y el experimento es muy simple, os lo voy a contar. Se coge un niño, se le pone en una habitación con un cristal de estos que tú puedes ver por un lado pero no te pueden ver por el otro, y se hacía que la madre entrara y jugara con el niño y se observaba cómo estaban juntos. Se cogía, en un momento determinado, entraba otra persona, alguien del equipo de investigación, y se observaba cómo reaccionaba el niño cuando llegaba un extraño, por eso se llama la situación del extraño. El niño reaccionaba con excesiva confianza, el niño actuaba con miedo, y posteriormente se pedía a la mamá que saliera de la habitación y se veía cómo reaccionaba el niño cuando se veía solo con el extraño. Y posteriormente se hacía que el investigador se saliera y se dejaba al niño durante un minuto solo. Y lo más importante, se hacía pedir a la mamá que volviera a entrar y se observaba las reacciones del niño. Este era el momento clave, cómo reaccionaba el niño cuando se producía el reencuentro con la madre. Y en función de esto se vio que se daban 3 tipos de situaciones. Había niños que cuando la madre volvía, el niño se acercaba a la madre llorando, la madre le abrazaba, le consolaba y el niño se calmaba rápidamente, y a esto se le denominó en su momento apego seguro, que viene a significar que el niño es capaz de echar de menos al cuidador, a la mamá en este caso, pero al mismo tiempo también es capaz de dejarse cuidar, confortar, relajar por esa misma mamá. Se observó que había niños que cuando la mamá se iba y posteriormente volvía, el niño se abrazaba a ella y lloraba compulsivamente, pero a diferencia de los niños de apego seguro, estos niños no podían calmarse, no podían relajarse, no podían seguir jugando, y a estos niños se llamó de apego inseguro, ansioso, ambivalente. Ambivalente porque si bien echaban de menos a la mamá, tampoco podían calmarse cuando la mamá retornaba. Y había otro grupo de niños que se vio que esos niños, cuando la mamá volvía, eran indiferentes a que la mamá volviera. O hacían un ademán, un gesto de acercarse a ella, pero después se quedaban donde estaban. O incluso eran absolutamente indiferentes, se quedaban jugando independientemente de que la mamá estuviera o se fuera. Y a estos niños se les denominó de apego evitativo. Fijaros qué interesante esto, porque en un momento determinado se les ocurrió medir el grado de una hormona que se llama cortisol, que se mide con la saliva. Esta hormona nos determina el grado de estrés que hay. Y se vio que los niños de apego seguro tenían muy poco cortisol. Bien, perfecto, ¿no? Eso lo imaginamos todo. Un niño de apego seguro tiene poco estrés porque es capaz de regularse fácilmente. Se vio que los niños de apego ansioso tenían un cortisol muy alto. Bien, ¿verdad? Porque suponemos que un niño que no se puede regular, pues, cuando la mamá vuelve, pues tiene que tener mucho estrés, le tiene que ser muy difícil calmarse luego. Pero se vio que los niños de apego evitativo también tenían el cortisol igual de alto que los niños de apego ansioso. Lo que se vio fue que esos niños tenían muchísimo estrés, pero que no eran capaces de calmarse con la madre. No pensaban que la madre podría reparar el malestar que sentían. Y entonces estos niños tendrían que resolver las cosas por sí mismos cuando sean posteriormente adolescentes y adultos. Los llamamos niños de apego evitativo o compulsivo. Ya hablaré de todo esto más adelante, de cómo afecta este apego a lo largo de toda nuestra vida. Bien, ¿qué se vio también? Se continuaron los estudios y se empezó a ver en Estados Unidos que había un grupo de niños que, si bien parecía que tenían conducta de tipo ansioso, tenían conducta extremadamente bizarra, si queréis, ¿no? Como exagerada o contradictoria. Y entonces cuando la mamá entraba, el niño se podía acercar a ella, pero por ejemplo le podían pegar a la mamá,
al mismo tiempo que la intentaban abrazar, o la mamá podía abrazarla y entonces empezaban a mirar hacia otro sitio, evitaban la mirada de la madre, o incluso se pegaban los niños, o incluso entraba la mamá y los niños estaban jugando indiferente a que la mamá se fuera y volviera, y el niño le daba un juguete a la mamá, como diciéndole, mira mamá qué bien me he portado, ¿no? Y a estos niños se les llamó de apego desorganizado. Obviamente este experimento se hizo en el año 60 y se está haciendo y se sigue haciendo de forma continuada. Se ha visto que estos niños, cuando va pasando el tiempo y son hombres, mujeres ahora que tienen 50, 60 años, un porcentaje muy alto sigue conservando el mismo tipo de apego que cuando le hicieron esta prueba. Y esta prueba se hace a niños de 1 año de edad. Fijaros que con 1 año de edad ya podemos saber con mucha probabilidad qué tipo de apego vamos a desarrollar el resto de nuestra vida y cómo eso va a condicionar cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. En Estados Unidos, Mary Main y su equipo, como comenté antes, empezaron a observar que había niños que tenían lo que conocemos como un apego desorganizado. Y entonces empezaron a ver que quizá hubiera una relación directa entre el tipo de apego que tenían estos niños y el tipo de apego que tenían los padres. Y diseñaron una entrevista que a día de hoy sigue siendo 30, 40 años después la más usada para poder evaluar el tipo de apego, que es la entrevista de apego adulto. Empezaron a observar si había una correlación, había una relación directa entre el tipo de apego de los padres y de los niños. Y como podéis imaginaros, y casi que no podría ser de otra manera, efectivamente hay una correlación directa en función del comportamiento de los padres a la reacción que tengan los niños. De hecho, se ha observado que cuando una mamá está embarazada, cuando se estudia el apego del papá y de la mamá, se puede evaluar con un 80% de acierto qué tipo de apego tendrán los niños. Y esto también nos ayuda a entender algo muy, muy importante, de lo que se habla mucho, y es que la mayor parte de la forma en que nos comportamos, de la personalidad, no es genética, es adquirida en función de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, de la personalidad de nuestros padres, si ocurre algún tipo de catástrofe cuando somos pequeños, de pérdida y demás. O sea que el apego se crea y también, gracias a Dios, se modifica. Os adelanto ya que hay una forma de apego que se llama apego seguro adquirido, que es cuando las personas han tenido una infancia con traumas, con problemas y a lo largo de la vida con diferentes parejas, con diferentes personas, con amigos, se consigue adquirir un apego seguro, que llamamos apego seguro adquirido. El 70% de la población a día de hoy aproximadamente se considera que es de apego seguro. Bien, ¿cómo influye la personalidad de los padres en la personalidad, en el apego de los niños? Pues se vio que los padres que eran extremadamente rígidos en su forma de comportarse, van a provocar niños que tendrían un apego de tipo más evitativo. ¿Qué significa rígido? Pues significa que los padres siempre se comportaban de la misma manera, es decir, siempre eran muy incisivos o poco afectuosos, o por ejemplo eran padres que siempre estaban obsesionados con las normas, con las notas académicas, con los resultados deportivos. También padres o madres que eran depresivos provocaban en estos niños un tipo de apego evitativo. ¿Por qué? Porque el niño de algún modo podía predecir cuál era el comportamiento de los padres. Es decir, el niño podía predecir que A siempre le iba a seguir B. Y esto hace que se desarrollen más ciertas áreas del cerebro, que explicaré luego, que llamamos áreas corticales, son las áreas de aquí de la frente, que hacen que las personas, digamos, tengan menos capacidad emocional y tengan un exceso de capacidad cognitiva. Iré desarrollando todo esto a lo largo de la conferencia. Se vio que los padres que eran más impredecibles, es decir, que eran padres que a lo mejor a veces eran cariñosos y otras veces eran agresivos, o padres que a veces podían tener un poco de energía y cuidaban de los hijos, pero después tenían poca energía y se deprimían, se metían en la cama o no tenían fuerza, o padres que trabajaban mucho pero cuando estaban con los hijos eran muy afectuosos, hacían que los niños no pudieran saber que A le iba a seguir B, es decir, no podían tener una estrategia clara de control sobre lo que iba a ocurrir luego. Entonces estos niños basaban su comportamiento, basaban cómo se comportaban en función de cómo sentían que el padre estaba en cada momento, el padre o la madre. Y estos niños lo que hicieron es desarrollan las áreas más
subcorticales, las áreas más profundas del cerebro, las áreas más emocionales. Y esto hacía que su comportamiento pudiera resultar más voluble y que pudieran solo regularse cuando sus cuidadores estaban con ellos. Tenían dificultades para regularse solos. ¿Esto qué significa? Significaría que las personas de apego evitativo tenderían más, los niños de apego evitativo y los adultos, tenderían más a regularse solos, se regularían mal con los otros y entonces se van a regular generalmente haciendo actividades. Se regularán estudiando mucho, haciendo mucho deporte, trabajando mucho. Esto va a hacer que cuando sean adultos sean personas probablemente muy eficaces en el trabajo, muy eficaces académicamente, muy eficaces económicamente, pero que van a tener una sensación enorme de soledad y de vacío. Y que incluso cuando sientan esa sensación de soledad tengan que hacer acciones de tipo compulsivo, como trabajar mucho o hacer mucho deporte, lo que sea, para no sentir ese vacío. En cambio, las personas de apego ansioso, cuando sean adultas, una autora que a mí me gusta mucho, Patricia Christenden, dice que serán los pobrecitos, porque al tener una tendencia a regularse según cómo actúan los demás, les cuesta mucho poder manejar su comportamiento de una forma ordenada y organizada. Y entonces suelen tener más problemas escolares, suelen tener más problemas académicos y más problemas económicos. ¿Qué ocurre con el apego desorganizado? El apego desorganizado es un fondo de saco donde se ponen un poco los tipos de apego más graves. A mí me gusta seguir en esto a esta autora que hablé antes, Patricia Christenden, y para mí el apego desorganizado es cuando el apego evitativo es extremo, que entonces estaríamos hablando de personas ya con psicopatía, cuando el apego ansioso es extremo, que estaríamos hablando de celópatas, maltratadores, personas extremadamente dependientes, o cuando se combinan los dos tipos de apego, es decir, a veces con unas personas soy muy evitativo y otras veces con otras personas son muy ansioso. Y esto es lo que conocemos como apego desorganizado. Así que os he hecho un pequeño adelanto de cómo influye la neurobiología en el tipo de apego, porque claro, todo lo que nos ocurre a nosotros, con nosotros mismos o con los demás, necesariamente tiene que ocurrir en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso? El sistema nervioso tiene una influencia enorme en el tipo de apego y por lo tanto en cómo nos relacionamos con los demás y también en cómo nos sentimos en diferentes situaciones, ante un fracaso, ante una ruptura, ante un éxito, ante un halago. Bien, voy a diferenciar el sistema nervioso en dos grandes partes. Digamos que sería lo que con los psicólogos, los biólogos llamamos el sistema nervioso central, que sería del cuello hacia arriba, y lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, que sería de cuello hacia abajo. Simplifico mucho, pero me gustaría que entendierais esto bien porque es muy importante. A nivel del sistema nervioso central tenemos como tres grandes capas. Esto es una metáfora que no es exactamente real, pero que nos es muy útil para poder entender cómo funciona el cerebro. La primera capa, que va desde la nuca hacia atrás, el trocito este del cuello, le llamamos el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque cumple funciones que compartimos con los reptiles y que además sirve para lo que es la supervivencia. Ahí donde va a estar el tema de la respiración, ahí va a estar el tema del hambre y por ejemplo van a estar también lo que conocemos como genes relojes. Por ejemplo, un niño ya nace con unos genes codificados para tener un deseo sexual cuando llegue la pubertad, a los 12, 13 años, ¿no? Entonces esos genes están dormidos hasta que llega el momento de la adolescencia y despiertan. Todo eso está en el cuello. Y también lo más importante, ahí están los instintos. Ahí está la necesidad de la mamá de cuidar del bebé cuando lo tiene en sus brazos. Ahí está la necesidad de buscar el pecho de la mamá cuando tiene hambre. Y también ahí está la necesidad de apegarnos. Está ahí, la tenemos en el cuello. Que obviamente no lo compartimos con los reptiles, pero le llamamos cerebro reptiliano para poder entender un poco cómo cumple las funciones más instintivas, más básicas. Posteriormente tenemos un cerebro que llamamos cerebro mamífero, porque es un cerebro que cumple funciones emocionales. Ya los mamíferos tienen emociones. Una vaca cuando nazca su ternero va a cuidar de él. Un perro cuando nazcan sus perritos va a protegerlo. Y nosotros en eso somos iguales que los mamíferos. Y ahí es donde radican lo que llamamos emociones. Y daros cuenta de una cosa, las emociones están construidas sobre dos pilares. Un pilar sería ¿qué es lo que evito? Y otro pilar sería ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que me da una sensación de recompensa? Así que fijaros que un niño nace y por instinto va a buscar
a su mamá porque tiene un dolor de barriga o porque tiene miedo. Bien, y esto es lo que conocemos como apego. Y su mamá le responde, le consuela, le calma. Entonces el niño a nivel emocional va a aprender que mi mamá o mi papá es bueno y que puedo confiar en ellos cuando tengo un problema. Pero imaginar que la mamá o el papá le dicen déjame que estoy haciendo la comida, o qué pesado eres, o ya estás otra vez llorando. Aquí va a ocurrir algo terrible, y es que el cerebro reptiliano va a hacer que busque a su mamá porque quiere apego. Pero su cerebro emocional va a aprender que su mamá puede ser una persona agresiva, rechazante o depresiva. Y entonces se va a crear una lucha entre dos sistemas. Se va a crear una lucha entre un sistema que yo llamo centrífugo, que busca a los demás, y un sistema centrípeto que va a hacer que yo no pueda buscarla. O como comentaba antes, aprenda que yo no puedo nunca valerme por mí mismo y solo puedo valerme cuando tengo a alguna persona cercana que me dé apoyo. Claro, tenemos otra capa más, que es el cerebro cortical, que ese sí que lo compartimos también con los mamíferos, pero la zona frontal en los seres humanos, la zona de la frente, está hiperdesarrollada. Y a este le llamamos el cerebro, o la parte del cerebro ejecutiva. Aquí es donde está gran parte de lo que es nuestra personalidad, quién soy yo. Aquí está el control de los impulsos. Esto es lo que nos diferencia de los animales. ¿Y qué ocurre cuando el niño tenga 4 años y pueda empezar a hablarse? Y empieza a desarrollarse lo que llamamos la memoria autobiográfica, que si la mamá le ha tratado bien cuando tenía problemas, el niño va a pensar, puedo confiar en los demás, yo soy un niño bueno, puedo hacer algo malo, pero mi mamá sabe cómo perdonarme o mi papá. Pero si el niño ha tenido esa lucha entre los dos sistemas, una parte que busca a sus cuidadores y otra parte que, por ejemplo, les tiene miedo o siente que puede ser una carga para ellos, ¿qué va a decirse? ¿Cómo se va a hablar? ¿Qué tipo de personalidad va a crear? Soy defectuoso, no soy suficientemente bueno, no merezco que me quieran, no puedo confiar en nadie, no puedo confiar en mí. Así que cuando tenemos apego seguro se da lo que yo llamo el 3 en raya. Se da una sincronía entre el cerebro instintivo, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Así que niños que hayan tenido problemas en el apego van a tener problemas luego para poder regularse emocionalmente, no solo con los demás, también con ellos mismos. Porque cuando empiece el lenguaje a los 4 años de edad aproximadamente a desarrollarse de una forma más autorreferencial, cuando ellos se dan cuenta de que su mundo no es el mundo de los otros y que el mundo de los otros no es el mismo que su mundo, el niño va a empezar a tener estos descriptores, esta forma de hablarse que puede ser muy negativa. E insisto, esta forma de hablarse puede venir porque mis padres han sido muy agresivos o porque mis padres han sido muy débiles. Por ejemplo, mi papá estaba deprimido o mi papá siempre llegaba muy tarde, llegaba muy cansado y mi madre decía no hagáis ruido que papá está muy cansado y le vaya a molestar. Esto va a generar una sensación en el niño de miedo, de alerta, que va a dar lugar que, por ejemplo, se pueda decir pues yo soy una carga o no soy suficientemente bueno. No hace falta que los padres sean agresivos, que también pueden provocar todo esto. ¿Qué ocurre cuando se activa el sistema de apego? ¿Qué ocurre cuando se activa el sistema de búsqueda de una figura que me proteja porque tengo miedo? Entonces se desactiva otro sistema que es importantísimo en los mamíferos, que es el sistema del juego, el sistema de la exploración. Bien, si os dais cuenta, los niños de apego evitativo, cuando sientan que tienen miedo, lo que van a hacer es hiperactivar esa exploración. No van a confiar en nadie para que pueda ayudarles y, como he explicado antes, les va a llevar a esta parte compulsiva de trabajo, de rendimiento compulsivo. Que cuidado, los de apego evitativo tienen mucha ansiedad, incluso puede que tengan más que los de apego ansioso, pero van a aprender a calmarla por ellos mismos, no van a buscar esa ayuda. ¿Qué va a ocurrir con los niños posteriormente adultos de apego ansioso? Que no van a explorar, no van a jugar. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que no van a ser capaces de poder valerse por sí mismos en situaciones en las que tengan miedo o tengan peligro, o van a tender a culpar constantemente a los demás. Luego hablaré también un poco más de esto. Bien, he hablado un poco del juego y quiero insistir sobre el juego porque es algo que está afectando muchísimo a nuestra sociedad actual y que me temo que va a ir en los próximos años probablemente a peor. El juego es un recurso biológico que tienen todos los mamíferos para poder aprender en la adolescencia a cazar y qué nivel jerárquico van a tener. El juego es básico en todos los mamíferos, incluidos los seres humanos. ¿Y qué ocurre si no hay juego? Que si no hay juego no hay desarrollo emocional. Nos encontramos con que ese cerebro mamífero no se desarrolla
y podemos hiperactivar, por ejemplo, la área más ejecutiva. Con lo cual empezamos a encontrarnos con niños que tienen muchos problemas a la hora de poder regularse con los demás, pero que a lo mejor son brillantes académicamente. O niños que son muy agresivos con los demás, ¿sí? Porque el juego va a condicionar todo esto. Como he explicado antes, el juego en los mamíferos sirve para dos cosas. Una, para poder aprender a cazar cuando sea adulto, y dos, cómo relacionarme con los demás. Si vemos a dos perros jugando, veremos que cuando son cachorros, uno juega y uno se pone encima del otro, el otro debajo. Cuando llegue a la adolescencia esto cambiará drásticamente. Uno será alfa y el otro será beta. En los humanos no ocurre de una forma diferente. En los humanos va a ocurrir lo mismo. Van a usar el juego posteriormente en la adolescencia para saber cómo tienen que relacionarse con los demás. Y os adelanto ya que si hay problemas en la infancia, en el apego, en la exploración, en el juego, vamos a tener problemas posteriormente en la forma de relacionarnos con los demás cuando tengamos la pubertad y tengamos el desarrollo sexual. En ese momento en que nos empecemos a desvincular de nuestras figuras de apego, que son nuestros padres, y empecemos a crear figuras de apego nuevas que serán nuestros amigos, nuestro grupo de pandilla, de cuadrilla, de otros adolescentes, si no hemos sabido jugar de pequeños, vamos a tener serios problemas a la hora de poder regularnos con los demás en la adolescencia. Porque debéis saber que el 80% de los trastornos psicológicos que existen en los humanos aparecen en la adolescencia. Me imagino que a estas alturas os estaréis preguntando si tenéis hijos o tenéis sobrinos o tenéis niños pequeños cerca, qué tipo de apego tienen vuestros hijos y obviamente también qué tipo de apego tenéis vosotros y cómo vuestro apego puede influyendo en las personas que queréis, ¿no? Bueno, pues voy a intentar daros respuesta a todo esto. Resumo otra vez los tipos de apego. Tendríamos apego evitativo, apego ansioso y apego desorganizado, y también el apego seguro. Pero siempre me gusta decir que el apego seguro es muy aburrido porque no nos da trabajo a los psicólogos, así que me voy a centrar más en el apego evitativo, en el ansioso y en el desorganizado. Bueno, una pequeña pincelada, porque no sería justo con la mayoría de la población no hablar del apego seguro. Este apego seguro serían esas personas que son capaces de regularse bien consigo mismos, pero también son capaces de regularse bien con los demás. Es decir, van a hacer lo mismo que los otros tipos de apegos más patológicos, pero lo van a hacer bien. Van a saber calmarse cuando están solos y van a saber comprender a los demás cuando tienen problemas, van a saber ponerse en la perspectiva del otro. Ya hablaremos luego sobre lo importante que es esto. Los de apego evitativo ya a veces llevan a confusión porque se piensa que si dice, claro, si es apego evitativo es que evita. No necesariamente. El apego evitativo se le puso ese nombre porque venía del inglés, avoidance, evitación, cuando esos niños no se acercaban a la madre. El apego evitativo, sobre todo, tiene mucha más importancia con el hecho de que se culpan ellos constantemente de lo que ocurre mal en sus vidas y llega un momento en el cual efectivamente pueden evitar y no sentir nada. Yo cuando empezaba a estudiar el apego, hace ya muchos años, pensaba que, por ejemplo, las personas que eran lo que llamamos cuidadores compulsivos o codependientes, que son estas personas que siempre están cuidando constantemente de los demás, eran de apego ansioso porque siempre estaban con los demás. Y este fue un grave error que os comparto, porque los de cuidadores compulsivos, aunque estén siempre con los demás, son de apego evitativo. ¿Por qué? Porque no se comportan como ellos quieren, se comportan como creen que los demás esperan de ellos. Entonces se sienten defectuosos, se sienten culpables y sienten que tienen que rescatar a los demás. Incluso compañeros míos se llevan a confusión con esto. Así que una persona de apego evitativo lo que va a hacer es sentirse muy culpable y va a tender a rescatar a los demás. Va a tender a ayudar a los demás a costa de sí mismo y de una forma muy desinteresada. En casos ya más graves, donde entramos ya en apegos desorganizados, lo que nos vamos a encontrar es que estas personas, a base de sentir mucho y cortar cualquier tipo de sensación o de emoción, van a pasar a no sentir nada. Y aquí, por ejemplo, podemos tener esas personas que fingen que te quieren o que fingen que están bien, o sea, que crean personajes. Podemos encontrar a estas personas que aparentemente lo hacen todo por tu bien, pero en realidad te están controlando todo el tiempo, lo que yo llamo una jaula de oro, o incluso podemos tener lo que llamamos los psicópatas, que son personas que fingen amor, afecto por ti, pero en realidad solo están pensando en sus propias necesidades. Pero lo hacen de una forma muy sutil, muy educada. Es imposible poder denunciarlo, es imposible encontrar ahí como una especie de maltrato. Hay maltrato, pero te hacen sentirte que tú estás loco, ¿no? Estos serían los de apego evitativo. Si nos vamos a los de apego ansioso, lo que nos vamos a encontrar, como expliqué antes, que los de apego ansioso no pueden regularse por sí mismos. Siempre van a necesitar a otra persona
para poder regularse. Y aquí vamos a tener dos grandes tipos, los dependientes y los controladores. Los dependientes se van a sentir culpables, sí, pero no van a tratar de cuidar del otro. Lo que van a tratar es que alguien les rescate, que alguien les salve. Digamos que la emoción que más predomina en ellos va a ser el miedo. Entonces vamos a ver niños que son miedosos, adultos que son miedosos, que tienen miedo a todo. Y entonces lo que van a buscar es figuras que les ayuden, que les rescaten. En el otro espectro tenemos a los controladores, que son figuras, personas que tienen rabia. Y por lo tanto lo que van a hacer es tratar de controlar a los demás. ¿Cómo? Bajándole la autoestima, insultándole, son los que comúnmente llamamos como maltratadores. Y en casos muy graves, pues van a ser personas que van a tener muchos problemas con la ley, problemas financieros, problemas de maltrato a su pareja, pero no lo van a hacer de una forma sutil o una forma inteligente, no, lo van a hacer de una forma brusca, tosca, grosera. Así que si nosotros observamos en nuestros niños, lo principal, cuando me preguntan a mí, muchas personas me preguntan en redes sociales o en los cursos, Manuel, ¿cómo puedo saber si mi niño está bien, tiene un apego seguro? Pues se puede saber porque el niño juega bien con otros niños, el niño académicamente más o menos está bien y sobre todo el niño te busca cuando tiene un problema, no te evita. Ni te evita ni te busca constantemente. Y ahí podemos empezar a ver que esos niños realmente tienen un apego seguro. Luego explicaré cómo podemos saber cómo es ese apego seguro en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Qué ocurre con estos niños que tienen un apego más inseguro o más desorganizado? Lo que vamos a encontrar principalmente es que estos niños van a tener problemas en el colegio de lo que conocemos comúnmente como problemas de atención o de hiperactividad o a veces de las dos cosas, entonces le llamamos TDAH, que es trastorno de atención e hiperactividad. Y podemos encontrarnos, por ejemplo, niños de apego muy evitativo, que aparentemente están muy bien porque sacan muy buenas notas, van a hacer actividades extraescolares, son de un rendimiento económico muy alto, pero son niños que están solos, que no se relacionan con los demás, que están con problemas a nivel de vincularse con otros. Son los típicos niños raritos, los niños que le suelen hacer bullying. En cambio, por el otro lado, tendríamos los de apego ansioso, que estos sí son los que van a dar problemas en clase, son los niños que van a ser más conflictivos. Entonces, imaginaros una clase con 30 niños. Y tenemos 5 niños al fondo que sacan buenas notas, que no dan problemas, que son estudiosos. Y tenemos 5 niños, pero se relacionan muy mal con los demás. Y otros 5 niños al frente, que están sentados delante, que son los conflictivos, los que interrumpen en clase, molestan a los compañeros, no estudian. Fijaros que los 10 niños están igual de mal, solo que han buscado estrategias diferentes como una forma de poder regularse. Los 5 de atrás han aprendido que no pueden confiar en los demás y probablemente sean muy buenos académicamente. Los 5 de adelante necesitan ser el centro de atención constantemente. ¿Y qué hace nuestro sistema educativo? ¿Qué hacemos la mayoría de los padres cuando nuestros hijos dan problemas? Toda nuestra atención lo centramos en los niños de adelante, en los que son conflictivos. Los llevamos al psicólogo, los llevamos al orientador escolar, le buscamos clases particulares, los llevamos al psicólogo y no están mejores que los otros. Están igual de mal, solo que la estrategia que han buscado para sobrevivir es diferente. Yo soy biólogo y me encanta la ecología, lógicamente, entonces quiero que lo imaginéis como un lago donde hubiera 2 especies de peces, por ejemplo. ¿Y qué hace una especie? Se va arriba y come de la comida que hay arriba. ¿Qué hace la otra? Va al fondo y come de la que hay abajo. Y eso le llamamos nicho ecológico. Pues quiero que entendáis que a los niños les ocurre igual, crean nichos emocionales. Se colocan en diferentes posiciones como forma de poder adaptarse a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ahí vamos a un tema que es apasionante y que, bueno, es terrible, ¿no? Que es el maltrato en la escuela entre iguales. Antes la mayoría del maltrato venía de los padres, de los profesores hacia los hijos. Yo cuando era pequeño en el colegio a mí no me pegaban, pero a mis compañeros le pegaban y le pegaban mucho. Y era algo aceptado y normalizado. Ahora a día de hoy, gracias a Dios, esto no existe, pero sí está aumentando mucho el maltrato entre iguales, tanto entre niños como en adolescentes. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre por esos nichos emocionales de los que estaba hablando. Los niños que tengan un trastorno de apego inseguro, lo que van a hacer es que se van a colocar o en una posición de subordinación, en la cual van a hacer sentir yo no soy una amenaza, ¿sí? Van a tratar de inhibir la rabia, van a tratar de guardarse la rabia porque bien van a tener miedo de ser rechazados, de ser agredidos por sus padres, o bien van a tener miedo de ser una carga para sus padres. Y esto van a hacer que la rabia la guarden. Y esa rabia que se va hacia adentro
se convierte en culpa. Entonces son niños que van a ser muy culpógenos, se van a sentir culpables por todo, van a tener problemas para relacionarse con los demás, y es como si hicieran sentir a los demás, yo no voy a ser una amenaza para ti. Mientras que vamos a tener otros niños que lo que van a hacer es que la rabia constantemente la van a sacar hacia afuera, porque es la manera que ellos han tenido para poder ser el centro de atención, para poder sentirse vistos, valorados, queridos incluso. Claro, ¿qué ocurre cuando los ponemos juntos en el patio de un colegio? Que vamos a encontrarnos con que, como en todos los animales, se van a crear jerarquías. Los niños más conflictivos van a ver a los otros débiles y van a agredirlos. Esto en el resto de los animales funciona. Si veis a dos perros pelearse, un perro va a ponerse hacia arriba, va a enseñar los genitales, va a enseñar la barriga, va a enseñar el cuello, y el otro perro le va a gruñir, le va a morder el cuello, pero no le va a hacer nada. Y esto va a dejar las jerarquías claras. Yo soy el alfa, tú eres beta, no me ladres. ¿Bien? Pero con los niños no funciona así, con los humanos desgraciadamente no funciona así. Con los humanos desgraciadamente, y eso nos lo encontramos tanto en los padres, como en los compañeros de colegio, como en las parejas, que cuando vemos a alguien débil, los humanos aumentamos aún más la agresión, aumentamos más la agresividad. Y esto hace que como mecanismo de regulación, los niños de apego seguro no se metan con nadie, ni dejan que se metan con ellos, pero nos vamos a encontrar con que los niños más agresivos y los niños más frágiles, los dos tienen trastornos de apego. Me vais a preguntar, ¿y cómo se soluciona esto? Bueno, creo que a los niños que son más agresivos, que son más de apego ansioso, habría que aprender a no prestarle tanta atención. Obviamente hay que prestarle atención porque la necesitan, pero regularnos nosotros, entender qué está ocurriendo y aprender a no estar todo el tiempo ayudándole a reforzar esa conducta que tienen. Me gusta decir que si un niño no le hacen caso, se siente solo y un día en casa se le cae en un plato y los padres se enfadan mucho con él, lo que va a aprender es que al siguiente día cuando no le hagan caso es romper platos. ¿Por qué? Porque el niño prefiere que le peguen o le regañen o le griten a que no le hagan caso. Con lo cual hay que enseñar a los niños más agresivos, no solo hay que enseñarle empatía, por supuesto, también hay que entender qué está ocurriendo en su casa, tenemos que hablar con los padres, con los cuidadores, si está habiendo desatención, está habiendo un divorcio que está siendo conflictivo, está habiendo maltrato, ha habido alguna pérdida, porque lo que estos niños van a hacer es sacar la rabia hacia afuera, los de apego ansioso, o tener mucho miedo, como explicaba antes, y los de apego evitativo lo que van a hacer es poner la rabia hacia adentro y culparse ellos. Así que cuando veamos problemas de TDAH, veamos problemas en el colegio de bullying, vamos a tratar de entender qué está ocurriendo en el apego, qué está ocurriendo en esa casa. Porque si no, cometeríamos un error gravísimo. Yo siempre cuento que si vamos 3 personas al médico y tenemos fiebre los 3, y el médico nos diagnostica a los 3 lo mismo, sin evaluar qué nos ocurre porque tenemos fiebre, pues imaginaros el enfado que yo tendría, ¿no? Es que ni me ha mirado, ni me ha preguntado qué me pasa, solamente he dicho que tengo fiebre y he llamado a una aspirina. Y a lo mejor tengo un tifo y me puedo morir al día siguiente. Pues fijaros que cuando estamos diagnosticando a los niños, a los adultos, de TDAH, o lo estamos diagnosticando de que hacen bullying o que son conflictivos, estamos observando el síntoma, la fiebre, pero no estamos yendo al fondo del problema, no estamos yendo realmente a qué es lo que está provocando esto. Entonces, os animo a que os quedéis no solo con la fiebre, que también obviamente hay que quitarla, hay que quitar esos síntomas, ir a la causa que hace que ese niño tenga ese tipo de comportamiento, de conducta. Que vayamos a entender en qué nicho emocional se está colocando y de qué forma ha aprendido a regularse para poder comportarse con los demás. Ahora mismo, recientemente, ha habido un terremoto terrible, que ha habido decenas de miles de víctimas. Y sabemos que si en Japón hay un terremoto de las mismas características, apenas mueren 10-15 personas. Y en este tipo de terremotos pueden llegar a morir 15.000, 20.000 personas. ¿Por qué? Por los cimientos de las casas. En Japón los cimientos de las casas están preparados para que cuando hay un terremoto, para cuando hay una situación grave, el edificio se sostenga y no se caiga. En cambio, en Turquía, o en Nepal, o en México, los cimientos de las casas no están bien hechos y cuando hay un terremoto, el edificio se colapsa y se cae. Igual ocurre con el apego. Tenemos que pensar en el apego como los cimientos que construyen nuestra identidad, nuestra personalidad. Y con los niños estamos a tiempo de arreglar eso. Cada vez, cuando vayamos creciendo, por diferentes razones, va a ser más difícil. Con lo cual, quiero que nos quedemos con esta idea. Vamos a centrarnos en qué está provocando el síntoma y no solo en el síntoma que el niño presenta. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres en todo esto? Yo tengo 2 hijas, soy padre,
Y en ningún caso quiero culpar a los padres de cosas que a los niños les puedan ocurrir. Los padres, el 99,9, tenemos las mejores intenciones y a veces pues, los resultados no son los que nos gustarían, ¿no? Pero más allá de culpar, sí que me gustaría que nos hiciéramos responsables de la importancia que tenemos como figura de apego de lo que le ocurre a nuestro hijo. O al menos cómo construimos esos cimientos sobre los que nuestros hijos van a construir toda su vida. Hay unos tipos de padres que lo hacen todo por sus hijos y sin embargo son extremadamente traumatizantes para su hijo. Hay dos tipos principales. Uno, que son esos padres que siempre tienen miedo, esos padres que siempre están asustados, esos padres que si el niño va a jugar al fútbol le dicen no, no vayas a ir, te vayas a hacer daño, o ten cuidado que te vayas a caer. Es decir, son padres que hacen sentir al niño que el mundo es peligroso. Y estos padres lo hacen todo por su hijo, lo hacen porque le quieren mucho, pero no se dan cuenta de que haciendo eso le hacen sentir al niño que el mundo es peligroso y por lo tanto no van a poder explorar. Y van a dejar al niño en dos posiciones extremas. O bien van a ser extremadamente evitativos, porque no van a querer vincularse con nadie por miedo a que le asfixien, o bien van a ser extremadamente ansiosos porque van a sentir que no se pueden proteger por sí mismos, que siempre van a necesitar a alguien que les ayude, que les proteja. El segundo tipo de padre, que está muy, digamos, de moda en estos días, son los padres obsesivos. Son los padres que están obsesionados con las notas, que están obsesionados con que el niño aprenda violín, que están obsesionados con que el niño saque todo excelente. Fijaros lo duro que tiene que ser para un niño estar en clase de 9 de la mañana a 3, que lo pongan en actividades extraescolares y llegar a casa a las 7, 8 de la tarde. Y ahora que se ponga a estudiar para sacar buenas notas. O sea, ese niño está absolutamente destrozado. Bueno, yo estaría destrozado y creo que cualquiera lo puede entender. Entonces este tipo de niños no tienen lo que hablaba antes, que es el juego. Pero no el juego de las tablets o el juego del ordenador, no. El juego social, que es tan importante a la hora de poder organizar toda nuestra arquitectura psicológica y sobre todo nuestra arquitectura relacional. Entonces estos niños no juegan, están constantemente estudiando. Otra cosa que está ocurriendo también con los niños es que las tablets, todo este tipo de videojuegos, estas series, lo que hace es que el cerebro cognitivo, el cerebro que está en el aprendizaje, se hiperdesarrolle, mientras que el cerebro emocional se queda subdesarrollado. Y pueden ser niños muy psicopáticos, muy fríos, muy distantes o extremadamente sensibles, que se conocen actualmente como personas de alta sensibilidad, que es otro diagnóstico que se ha puesto muy de moda. Y estas personas de alta sensibilidad, en mi experiencia, la inmensa mayoría tienen traumas de apego. Pero no hace falta que en casa haya violencia, no hace falta que en casa haya un divorcio, no hace falta que en casa haya maltrato. Basta con que los niños estén sobreexigidos por encima de lo que es su capacidad o que los niños estén sobreprotegidos. Y después, obviamente, tenemos ya pues, los típicos casos que son de sentido común y que cualquiera puede ver que producen daño, como son estos divorcios en edades tempranas. Los papás elegimos con quién nos casamos, los niños no eligen qué papás tienen. Por lo tanto, cuando hay un divorcio es muy traumático para el niño y si no hay más remedio, pues habrá que divorciarse. Pero lo que no podemos es utilizar al niño como moneda de cambio para reprochar al otro o darle información sobre mira lo que tu padre me ha hecho, mira lo que tu madre me hizo, porque el niño no está capacitado y sobre todo le hacemos lo que se llama un trauma relacional o de traición. Sienten que si están con uno más, traicionan al otro y viceversa. Y esto el cerebro de un niño no lo tolera. Porque el mayor factor de apego desorganizado para un niño es que la figura de apego que tendría que ayudarme y que tendría que sostenerme es la que me provoca daño. Esto el niño no tiene capacidad para poder separar estos dos aspectos y se produce esa quiebra, ese apego desorganizado. Y finalmente tenemos pues el infierno, ¿no? Que son los abusos sexuales, los abusos físicos, el abandono, el estar, me enfado con el niño, no le hablo durante 5 días. Esto produce unos daños en el niño terribles, terribles, porque el niño tiene una sensación de miedo, de abandono atroz y una sensación que nadie se la resuelve. Y peor, a veces, la persona que tendría que resolvérsela es la que se la está provocando. Así que creo que en la educación de los hijos lo más importante, como decía mi abuela, es el sentido común. Los niños tienen que jugar y tienen que jugar. Pero no jugar con la tablet o jugar con los padres. Se pueden hacer muchos juegos con los niños. Yo lo he hecho. Ir con los niños al campo, a la naturaleza.
Lo que no podemos esperar es que llevar a un niño a un restaurante el domingo con 2 años, sentarlo y que el niño se porte bien. O darle un móvil para que no moleste. Eso no es buen apego. ¿Qué mensaje le estamos dando al niño? ¿Qué confianza estamos generando en ese niño? Sí que nos podemos ir con él a nadar, a saltar, a jugar al fútbol, a montar en bicicleta, podemos hacer miles de cosas. Buen apego es darme cuenta de las necesidades que tiene el niño. Yo siempre digo que el mayor miedo de un niño de 1 año es que su madre lo deje solo 1 minuto. El mayor miedo de un niño de 15 años es que su madre no lo deje solo ni 1 minuto. Tenemos que darnos cuenta de que un niño de 4 años, por muy inteligente que sea, quizás aprender violín, jugar al baloncesto y ir al colegio no es una buena idea. Ya llegará el momento, ya lo aprenderá, pero al ritmo que él pueda, jugando, disfrutando. Así que tenemos que darnos cuenta que generar un buen apego lo que significa es preocuparnos de las necesidades del niño acordes al desarrollo físico, mental y emocional que tenga en cada momento. Porque si a los 4 o 5 años no se da esa integración de la emoción, de la sensación y de lo verbal, vamos a tener un trauma muy importante de apego. ¿Por qué a los 4 años? Porque a los 4 años el niño separa su mente de la de sus cuidadores. El niño a los 4 años sabe que puede guardar un secreto. El niño a los 4 años sabe que él sabe cosas que los demás no saben y se da cuenta que su mundo está separado. Y ahí es cuando va a empezar a ponerle palabras a lo que siente y a lo que le ocurre. Y ahí es cuando va a empezar a decirse: soy defectuoso, soy malo, no soy suficientemente bueno, o es un mundo donde tengo que controlar a los demás. Obviamente no utilizan un lenguaje tan complejo, pero empiezan a tenerlo. Y este lenguaje va a venir depositado sobre cómo se sienten. Si tienen ansiedad, ¿qué creéis que se van a decir? Si tienen miedo, ¿cómo creéis que se van a hablar? ¿Cómo creéis que van a reaccionar? Así que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Ser adecuado a las necesidades del niño, acordes a su edad, a su desarrollo físico y a su desarrollo emocional. Y sobre todo, lo más importante, insisto, el juego. Juguemos con ellos. Juguemos con nuestros hijos. Juguemos con nuestras parejas, con nuestros hijos. Llevemos a los niños a actividades lúdicas, donde los niños puedan correr, puedan saltar, que tengan ese desarrollo motor que es tan importante. No podemos llevar a un niño con 3 años a un restaurante, sentarlo y después llevarlo a casa y para que no moleste darle un iPad. Porque lo que estaremos haciendo es crear un niño traumatizado. Ahora os quiero hablar de otra etapa, hemos hablado de la infancia y ahora os quiero hablar de otra etapa de la vida, otra etapa evolutiva, que es la adolescencia. La adolescencia, que además viene curiosamente de doles, de dolor, es una etapa dolorosa. Todos los que hemos sido adolescentes sabemos lo inseguro que nos hemos sentido, ¿no? Con las personas que nos gustaban, con formar un grupo, con ser aceptados. En la adolescencia ocurre algo muy, muy importante. Ahí, como sabéis todos, se da el desarrollo sexual. Se da en las chicas, salen los pechitos, se empieza a acumular grasa pues para que puedan en el futuro ser madres. Los hombres pues duplican su tamaño corporal, se genera muchísimo músculo. Pero ocurre algo también muy importante, y es que el cerebro aprende a tener un juicio crítico propio. Es decir, si mientras que en la infancia, digamos, la elaboración de la realidad está muy determinada por lo que nos han dicho los demás, en la adolescencia se empieza a darse cuenta uno de que quizá lo que me han contado no era tal como me lo habían contado. Necesito sacar mis propias valoraciones. Y los adolescentes además tienen una cosa muy curiosa, y es que tienen el cuerpo de un hombre o de una mujer, pero siguen viviendo en el presente. Por eso los adolescentes no se preocupan tanto de estudiar, no piensan en el futuro. Muchos pacientes me vienen con 23, 24 años y me dicen: Manolo, yo tenía que haber estudiado, tenía que haber hecho caso a mis padres, ahora quiero volver a la universidad. El adolescente, muchos, no tienen esa sensación de que necesitan esforzarse por el futuro, porque viven en ese eterno presente. Y su prioridad, obviamente, en un 99% va a ser el sexo. No me refiero solo al sexo físico, me refiero a la necesidad de relacionarse con los demás, de vincularse a los otros. Siempre digo que un adolescente que no tenga amigos, no le podemos hacer terapia. El factor principal para un adolescente es tener un grupo de amigos o de amigas. ¿Qué ocurre cuando el cerebro madura? ¿Qué ocurre cuando aparece este juicio crítico? Pues lo primero que ocurre es que tenemos que destruir a los padres. Desgraciadamente, como sabemos todos los que somos padres y hemos tenido adolescentes, nuestros hijos empiezan a, de alguna manera, sentimos que casi nos odian, ¿no? Porque ellos necesitan crear su propia personalidad. Sería terrible que no pudieran emanciparse
psicológicamente de sus padres. Yo siempre digo que una encina no puede crecer debajo de otra, porque la sombra, las raíces de la encina grande no le van a dejar a la otra coger luz, coger agua del suelo, coger nutrientes. Por lo tanto, los adolescentes lo primero que van a necesitar es separarse de sus padres. Y además va a ocurrir algo, y es que van a empezar a querer tomar sus propias decisiones. Pero claro, el cerebro de un adolescente es un cerebro en el cual la parte subcortical, la parte de atrás, la que regula la impulsividad, está hipermadura. Pero la parte de adelante, que es la que regula el freno, todavía casi no existe. Con lo cual los adolescentes van a tener una tendencia natural para meterse en problemas. Para tener conductas sexuales de riesgo, para tener conductas conflictivas, van a tener una presión enorme por parte del grupo, con lo cual se van a ver muy condicionados por lo que los demás esperan de ellos, con lo cual muchas de las reacciones que van a tener no van a estar basadas en lo que ellos querrían hacer, sino en la necesidad de ser aceptados por el grupo. Igual que expliqué con los niños, va a haber un sistema jerárquico terrible. Mi hija me decía, papá, en el colegio hay 3 grupos, los guays, los normales y los pringados. Yo era de los pringados y ahora soy de los normales. Digo, muy bien, sigue así, cariño, que no vamos mal. Es decir, los adolescentes saben muy bien quiénes son los top, quiénes son los de medio y quiénes son los de abajo. Después veremos que cuando lleguen a los 20, 22 años, esto se va a dar la vuelta. A partir de los 20, 21 años ya se va a valorar a la persona por lo que estudia, por sacar buenas notas, por ser una persona responsable, una persona confiable, pero sabemos todos que los adolescentes, quienes llaman más la atención, pues suelen ser los más malotes, las chicas un poco más atrevidas, ¿no? Son los que llaman más la atención del grupo, e insisto, posteriormente esto va a cambiar. Entonces, como padres tenemos una responsabilidad enorme en ser figuras de apego que estén ahí, pero dándole el suficiente espacio para que ellos puedan crear su propia personalidad y su propia identidad. A mí, una broma, un refrán que decía mucho mi abuela era: los adolescentes son como las cabras, hay que atarlos con la soga larga, ¿no? Hay que tenerlos atados, pero hay que dejarles suficiente espacio para que ellos puedan experimentar, puedan aprender, para que cuando lleguen ya a los 20 años, ellos ya tengan su personalidad creada, su identidad, y puedan desenvolverse por sí mismos en una vida que va a ser muy dura, muy difícil. Y nosotros siempre vamos a estar ahí, como padres, pero vamos a estar de otro modo. Yo siempre digo que uno sabe que se hace viejo cuando tus hijos empiezan a regañarte, ¿no? Ya empieza, papá, no te comas esto, papá, no hagas eso, papá, no... Y yo ya estoy en esa edad en la que mi hija me regaña, gracias a Dios. Tenemos una relación muy buena, pero se están invirtiendo los roles de apego. Ellas empiezan a ser ahora un poquito, poco a poco, las que empiezan a pensar en cómo protegerme a mí, ¿no? Para que no corra riesgo, y no al revés. Expliqué antes que el 80% de las patologías van a aparecer en la adolescencia, y esto es debido a lo que estaba explicando ahora. Las estrategias que yo tuve en la infancia de apego, que pudieron ser adaptativas, que pudieron ser adecuadas con mis cuidadores, ahora cuando esté con otras personas quizás no lo sean. Quizás ser sumiso ahora no sea una buena idea. Quizás ser agresivo ahora no sea una buena idea. Quizás sienta que tengo muchísima vergüenza y que no voy a ser aceptado. Quizás sienta que solo puedo ser aceptado si controlo a los demás. Entonces voy a tener conductas de hacer que los demás se sometan y bajarles la autoestima para que no me abandonen. Y esto nos va a dar a muchas patologías. Las principales van a ser trastornos alimenticios, que van a estar muy relacionadas con todo el tema de la vergüenza. Fijaros que explicaba antes cómo muchas veces nos centrábamos en el síntoma, y quizás una persona pueda venir a mi consulta y decirme: Manolo, mi hija se da atracones y vomita, o tiene anorexia y no come, y yo le digo: mira, eso es la fiebre, eso no es el problema, eso es el síntoma. Lo importante es que ella se siente mal, siente vergüenza, siente que no va a ser aceptada, y usa la comida como una forma de modificar su cuerpo, creyendo que si ella resulta atractiva físicamente, va a ser querida. Entonces vamos a ir a quitar ese síntoma, por supuesto, pero también vamos a ir a entender qué lo ha provocado. Tenemos también trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, que cada vez están siendo más frecuentes, porque como explicaba antes, los niños no juegan, y esto hace que los niños cada vez pues activen más la sensación de culpa, la sensación del pensamiento, de la exigencia, del perfeccionismo, y esto va a dar a niños que socialmente van a estar muy limitados y que van a sentir muchísima culpa, y que van a tener mucha tendencia a tener trastornos obsesivos compulsivos. Trastornos de impulsividad, por supuesto, niños que se van a meter en problemas, que van a cometer delitos, y lo que muchas veces nos preocupa más a los padres, las adicciones. Las adicciones pueden ser de muchos tipos. Las adicciones pueden ser a otras personas, pueden ser a acciones o pueden ser a sustancias. ¿Cuáles son las adicciones a sustancias? La adicción a sustancias pues sería tomar marihuana, tomar MDMA, ir de fiesta y emborracharme, y esto va a hacer que
los niños puedan crear esa adicción. Todos los adolescentes, todos hemos sido adolescentes y todos hemos tendido a probar de todo. Pero el problema que hay es cuando esto se convierte en algo recurrente o excesivo. Otro tipo de adicción sería la adicción a acciones, que pueden ser, por ejemplo, adicción a conductas sexuales, puede ser adicciones al juego. Estamos teniendo cada vez más adolescentes que van a centros de estos recreativos donde juegan, adicciones pues a la compra compulsiva. Todo este tipo de conductas también son adictivas. Y finalmente las que más preocupan generalmente, que son las adicciones a otras personas. Y aquí, como explicaba antes, se pueden dar dos tipos. Una adicción en la cual yo soy dependiente y siento que si me abandonas mi vida no tendría ningún sentido, no soy capaz de regularme por mí misma. Muy frecuente en las mujeres, mucho más frecuente en las mujeres. Y la adicción de estar con la otra persona pero humillándola, bajándole la autoestima, controlándola. Porque como yo en el fondo siento que no valgo, voy a bajarte la autoestima para que de esa manera tú no me abandones. Le decía yo mucho a mi hija, digo, cariño, hay dos formas de parecerse un gigante. Creciendo o cortándole las piernas. Y estas personas lo que van a hacer es cortar las piernas al otro, le van a bajar la autoestima para que de esa manera no me abandone. Así que se va a dar ese nicho ecológico en el cual uno está desde una posición de dependencia, de miedo, y el otro va a estar en una posición de agresión y de control. Los varones ganamos por goleada en el control y las mujeres ganan en la dependencia. Normalmente los varones el miedo que van a sentir es más vergüenza, sensación de no ser valiosos, y en las mujeres la sensación que va a predominar mucho va a ser la culpa. Y nos vamos a encontrar muchísimas mujeres ya en la adolescencia que son muy atractivas en todos los aspectos, físicamente, académicamente, en el desarrollo personal, en personalidad, y sin embargo están con hombres que las maltratan, que las controlan, y es porque en el fondo ellas pueden sentir muchas veces que quieren rescatarlos, que necesitan rescatarlos para sentirse buenas, porque se sienten culpables, se sienten que no son suficientemente valiosas. Y claro, esto es la autopista a la dependencia emocional y al maltrato. Desgraciadamente, el maltrato entre adolescentes está aumentando, la dependencia emocional entre adolescentes está aumentando, y por más dinero que estamos invirtiendo en educación emocional, en educación de valores, estamos viendo que las cifras siguen subiendo. Y yo creo que también tenemos que plantear un dilema que es biológico, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo ahí, no solo desde la cultura, sino también desde la naturaleza? Y tratar de ayudar a estas personas que son dependientes a que en cuanto vean los primeros signos de rechazo, de maltrato, de minusvalorarlo, que sean capaces de frenar la relación aunque les resulte difícil. Generar ese apego seguro, porque no olvidemos algo. La infancia puede crear un tipo de apego, inseguro, desorganizado, seguro, pero en la adolescencia podemos subir hacia arriba, podemos adquirir ese apego seguro adquirido del que hablaba antes, gracias a esas relaciones sanas, con parejas, con iguales, o podemos caer en un apego desorganizado, debido a que tengamos una figura, por ejemplo, que sea maltratadora. Así que la adolescencia es crucial, porque si en la infancia creábamos los cimientos, aquí vamos a empezar a construir el edificio. Ese edificio sobre el que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y estas etapas, estos 14 años, 15 años, van a determinar el 80% de todas nuestras emociones, de todas nuestras conductas, de nuestra personalidad, de nuestra identidad, todo el resto de nuestra vida. Bueno, a mi edad, ya tengo 56 años, uno se pregunta ya no qué te queda, sino qué has vivido, ¿no? Y ahora quiero hablar del apego adulto, ¿no? de esa parte en donde se produce un momento biológico también muy importante, que es cuando se desarrollan las áreas frontales y que es la edad en la que están mis hijas ahora, y ahora pues ya son mis amigas, ¿no? Ya no tengo que estar diciéndoles qué hacer o no hacer. Como dije antes, ya se han invertido los roles y son ellas ahora las que empiezan a decirme a mí lo que tengo que hacer yo. En este momento se desarrolla el corte frontal, y esto va a hacer que también aparezcan ciertas patologías nuevas que antes no estaban, que desgraciadamente a veces aparecen, pero esto ya sería que ya hay muchísimo trauma anterior. En esta edad de los 20-23 años suelen aparecer los ataques de pánico cuando hay pérdidas afectivas, mudanza, me abandona una pareja, alguien fallece. Suelen aparecer más ya trastornos depresivos severos, y también aparecen, desgracia, en el 1% de la población los trastornos psicóticos. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya se desmadura el corte frontal. Ya vamos a ser una persona donde tengamos una valoración de qué va a ocurrir en el futuro, podemos plantearnos qué queremos en el futuro y podemos plantearnos qué hemos hecho mal en el pasado. Esto los niños y los adolescentes no pueden hacerlo. Y aquí entramos en un terreno que se llamamos apego adulto, que es cuando empezamos a entrar ya en relaciones que deberían ser más estables,
más organizada, y que sin embargo vamos a encontrar los mismos problemas que podíamos haber encontrado cuando había un apego inseguro en los adolescentes. Podemos encontrar relaciones de maltrato, podemos encontrar relaciones de dependencia. Dentro del maltrato podemos encontrar lo que yo llamo los evitativos controladores, ¿no? Que son estas personas que te maltratan, pero no te maltratan insultándote, faltándote el respeto, sino que te maltratan evitándote, ¿no? Ignorándote, lo que dicen ahora los jóvenes de ghosting, ¿no? Haciéndose el fantasma y desapareciendo de tu vida. O estas personas que desgraciadamente, pues, como sabemos todos, pues, insultan, llegan al maltrato físico y en algunos casos incluso llegan a matar a sus parejas o, en el trauma vicario, a sus seres queridos para hacerle todavía más daño a esa persona. En el apego adulto lo que nos vamos a encontrar es que ya las patologías que se daban en la infancia y sobre todo en la adolescencia se van a poder repetir. ¿Por qué? Tenemos que entender que el cerebro consume muchísima energía. El cerebro consume el 30-40% perdón, de la energía que consume todo nuestro cuerpo. Una vez leí una metáfora que me gusta mucho, que decía, el cerebro de una persona normal consume la misma energía que si las piernas de esa persona corrieran una maratón. Es decir, el cerebro consume mucho. Entonces el cerebro lo que va a tender es repetir protocolos que puede que en algún momento funcionaron y que ahora sean un desastre. Yo, por ejemplo, pasé una depresión enorme con 42 años, a raíz de ahí empecé a trabajar de psicólogo y a día de hoy me doy cuenta, cuando miro atrás, miro a esa persona de 42 años, cómo lo que estaba era reviviendo experiencias que había tenido en mi adolescencia, de obsesiones, de soledad, de miedo. Quiero que me imaginéis una chica de 13 años que en el colegio siente vergüenza, se siente aislada y usa la comida como una forma de regularse. Va a su casa y se pone a comer mucho, porque cuando comemos mucho nos sentimos como sedados, como en un estado de trance. Al día siguiente se va a sentir muy culpable, porque va a sentir que ha comido mucho, que se va a poner más gruesa, que se van a reír de ella o que no le va a gustar al chico que a ella le gusta. Pero ha descubierto algo, si como mucho me puedo relajar. Y va a tener lo que es una conducta impulsiva. Al día siguiente va a volver a comer y se va a volver a sentir culpable, hasta que llegue un momento que ya solo va a saber relajarse comiendo. Esta chica tiene ahora 30 años y tiene ansiedad. ¿Cómo creéis que se va a relajar? Su cerebro va a tirar información de cuando tenía 14 años y por lo tanto va a repetir eso y va a volver otra vez a comer. Aunque ella sepa que no debe, que no quiere, va a ser el mecanismo de regulación emocional que va a tener para poder regularse en edades adultas. Por eso es tan importante la adolescencia y por eso es tan importante atajar lo más rápido posible a los adolescentes cuando tienen problemas. Ayudarlos a que aprendan a regularse de una forma adecuada. La forma más adecuada es regularnos con los demás y que puedan estar con ellos. Porque si no pueden estar con ellos bien y no pueden estar bien con los demás, ¿cómo se van a regular? ¿Cómo van a rellenar eso que conocemos como sensación de vacío, esa sensación de soledad, esa sensación de poca valía? La van a rellenar con comida, con sustancias, con actividades compulsivas, con el trabajo. Otras veces van a sustituir el afecto por el poder, por la admiración, por un atractivo físico. Van a operarse de una manera u otra constantemente para sentirse que siguen siendo jóvenes. Todo esto son sustitutos del afecto, son sustitutos del cariño. Así que tenemos que darnos cuenta de que en el apego adulto vamos a tener las patologías muy parecidas a las que ya tuvimos en la adolescencia, porque el cerebro va a tirar de esa información guardada, esa información emocional, para resolver un problema del presente, que sé que no sirve, que sé que no me está ayudando, pero que sin embargo no puedo evitar hacer. El ejemplo más común, más corriente, el tabaco. Todo el mundo sabe que fumar es malo. Todo el mundo, al menos todo el mundo que yo conozco que fuma, quiere dejarlo y sin embargo no pueden. Y casi todos empezaron en la adolescencia. Me acuerdo de una paciente que me dijo que empezó a fumar con 20 años, y dije que tarde, ¿no? Dice, bueno, mi padre murió el año anterior. La mayoría van a empezar ahí. ¿Qué va a ocurrir? El cerebro se hace adicto al tabaco. Y fijaros que el tabaco tiene diferentes activadores. Hay personas que fuman, por ejemplo, cuando están con los amigos de fiesta, hay otros que fuman cuando están trabajando, otros que fuman cuando tienen ansiedad. Es decir, no todo el mundo fuma de la misma manera. Y cuando me encuentre en esa misma situación en la que yo empecé a fumar cuando era adolescente, voy a volver a sentir esa sensación de fumar. Va a empezar en el pecho y voy a tener que hacer algo que calme esa sensación. Por ejemplo, en este caso, coger un cigarrillo y llevarme a la boca. Yo probé los cigarros con 14 años, no me gustaron, gracias a Dios, y nunca he fumado. Y por eso no lo echo de menos. Pero una persona que haya sido fumadora va a ser fumadora toda su vida. Toda su vida va a necesitar el tabaco. Le va a gustar.
Aunque no fume, si encuentra una situación parecida que active esa ansiedad que la activó en su momento, va a volver a fumar. ¿Y qué ocurre a menudo? Ocurre a menudo que, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, dejo de fumar, pero claro, tengo ansiedad. ¿Y cómo la calmo? Pues a lo mejor la puedo calmar comiendo. Puedo darme atracones como una manera de calmar la ansiedad. Y voy a empezar a coger peso. Y muchos pacientes me decían, Manuel, es que he dejado de fumar y he empezado a engordar. Digo, no, dejar de fumar no engorda. Lo que engorda es comer. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad y tengo que calmarla. Y esto nos vamos a encontrar muchísimas veces con muchos trastornos. Por ejemplo, una persona puede tener un trastorno obsesivo o un trastorno obsesivo compulsivo, y esto hace que constantemente esté comprobando, por ejemplo, si he cerrado bien el coche o si me he lavado bien las manos. Claro, esto genera mucha ansiedad. ¿Qué crees que va a hacer cuando ya no pueda más? Por ejemplo, puede beber alcohol o puede tomar algún tipo de droga. O como me decía un paciente el otro día, Manuel, es que yo durante la semana soy un trabajador ejemplar en mi banco, soy una persona única y muy valorada, pero cuando llega el fin de semana y salgo tengo que necesariamente tomarme drogas. Y digo, claro, es que nosotros eso le llamamos el control que hace perder el control. Estás controlando absolutamente todo en tu vida laboral y cuando llega el fin de semana necesitas hacer algo que te haga sentir que pierdes el control. Si tuvieras una buena relación de apego, una buena relación de pareja o de amistad, no necesitarías hacer eso. Porque el mayor factor de felicidad en el ser humano, con mucha diferencia, es tener figuras de apego sanas cerca, parejas, hijos, familia. Y sé que eso no se compra en el supermercado, ¿no? No podemos ir al Mercadona y comprar una figura de apego, ojalá pudiéramos. Para lograr eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de conexión con nosotros mismos y de conexión con los demás, lo que llamamos nosotros mentalización. Y eso exige ponerme en los pies del otro y ponerme en mis pies. Ponerme en los pies de mi hijo, sea niño, adolescente o adulto, ponerme en los pies de mi amigo, ponerme en los pies de mi pareja. Y de esa manera podemos aprender a regularnos. Entonces, lo que comentaba antes sobre el apego seguro. ¿Qué caracteriza a las personas de apego seguro? La mejor característica de las personas de apego seguro no es solamente que saben estar bien solos y con los demás, es que son capaces de ponerse en la perspectiva del otro y poder evaluar cómo se sienten ellos. Y volvemos a la neurobiología. ¿Os acordáis que antes, al principio, hablé de que había una cosa que era el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo hace que tengamos un nervio que se llama el nervio vago, que inerva, o sea, lleva terminaciones nerviosas tanto a nuestro rostro como a nuestra barriga, nuestro corazón y nuestros pulmones. Porque somos los mamíferos que tenemos más músculos en la cara. ¿Para qué? Porque si yo veo cómo te estás sintiendo tú, si sonríes o estás serio, puedo evaluar en mi barriga, con mi intuición, cómo te estás sintiendo. Y viceversa. Según como yo muestre los músculos de mi cara, la otra persona puede saber cómo me siento. Y este aprender cómo te sientes no es empatía, es más que eso. Es sentir cómo te sientes. Es teoría de la mente, es poder ponerme en tus zapatos, como decía antes. Esto es lo que hacen muy bien las personas de apego seguro. Son capaces de adaptarse a lo que necesita el otro y son capaces de regularse. Por ejemplo, estoy enfadado con mi hija y le digo algo y me dice, papá, es que hoy he tenido un día de trabajo terrible y un paciente me ha dicho a la madre que está peor. Yo inmediatamente paro y digo, bueno, la pobre está mal, voy a esperarme a decírselo en otro momento. No sigo una y otra vez regañándola. Ni me paso una hora pidiéndole perdón. Ay, disculpa, que es que no me había dado cuenta, no lo sabía, no pasa nada, no te preocupes. Seguimos normal. Esto es la mentalización, esto es la teoría de la mente, esto es la capacidad de poder conectar con mis estados emocionales internos, pero también poder conectar con los estados emocionales de los demás. Y es una patología muy frecuente en las personas adultas. Si no tengo nada de mentalización, seré un psicópata o seré un maltratador. Y si tengo un exceso, lo que voy a ser es una persona excesivamente dependiente, una persona excesivamente sensible que sufra mucho porque no sé cómo se sienten los demás. Me gusta decir una frase de Nietzsche que decía que todo lo que es absoluto en el ser humano pertenece al reino de la patología. Así que tenemos que darnos cuenta de que para poder ser de un apego seguro tenemos que estar en un equilibrio, tanto con nosotros mismos como con los demás. Hay mucha confusión sobre lo que es el trauma, ¿no? Se habla mucho del trauma y yo creo, en mi opinión, que se sabe poco de él. Entonces quiero aclarar algunos conceptos sobre qué es trauma. Trauma viene del griego y significa herida. Entonces es una herida que a mí me gusta decir que después de mucho tiempo sigue sangrando. Porque una herida, cuando cicatriza, está ahí, vemos la cicatriz, pero ya no nos duele. Eso no es un trauma. Porque esa herida ya ha cicatrizado, ha sanado, se ha curado. El trauma sería una herida que
está ahí haciéndonos daño, aunque haya pasado muchísimo tiempo. De hecho, a las personas que tienen un antes y un después en lo que les ocurre, por ejemplo, me vienen a la consulta y me dicen: Manuel, estoy muy mal, no duermo bien, no tengo ganas de nada, y yo les digo: ¿ha habido un antes y un después cuando empezó esto? Sí, hace 2 años tuve un accidente de coche. A esto le llamamos trastorno de estrés postraumático, que como veremos tiene muchas consecuencias en la patología. Así que tenemos un tipo de trauma, que es un trauma reciente: he perdido un ser querido, he tenido un accidente de coche, he tenido un aborto, he tenido una quiebra económica, he tenido un divorcio, y esto le llamamos trauma o trastorno de estrés postraumático simple. Pero hay un trauma mucho más insidioso, mucho más terrible y mucho menos conocido, que es el trauma que tiene relación con el apego. Es el trauma que tiene relación con nuestra infancia, con nuestros primeros años de vida, y que va a determinar cómo nos regulamos toda nuestra vida. Y esto le llamamos trastorno de estrés postraumático complejo o trauma de apego. Dentro del trauma tenemos 2 tipos de trauma. Aparte de estos 2, hay otros 2 tipos. Lo que llamamos trauma de T mayúscula, que es ese trauma enorme, ¿no? Tuve un accidente de coche, me llevaron al hospital y gracias a Dios sobreviví, me llamaron que mi hija estaba de viaje y que estaba en el hospital en Bangkok y no sabían qué le pasaba porque la persona no hablaba bien inglés, tengo que coger el avión a verla y cuando estoy allí, gracias a Dios, está perfectamente y ya me puedo quedar con ella. Esto le llamamos un trauma de T mayúscula, pero hay un trauma que es insidioso, que es el trauma de T minúscula, y este es el que tiene relación con el apego. Es esa situación que no es demasiado grave, pero que se lleva dando durante muchísimo tiempo y casi es peor que la otra. Yo siempre le digo a mis pacientes: pesa más una mochila llena de granos de arena de la playa que si tuviera una piedra grande. Así que esos pequeños momentos en que mi madre no me habla, en que mi padre siempre me está exigiendo, en los cuales siento que nunca tienen tiempo para mí, en los cuales siento que no les importo, estos traumas de T minúscula, que el paciente cuando viene a consulta no les da importancia o no los considera relevantes, son mucho más graves que ese accidente en el cual estaba a punto de morirme. Y de eso quiero hablar, del trauma de apego. ¿Qué ocurre con un niño? No sé, hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero no sé si os acordáis cuando empezábamos esta conferencia, cuando hablábamos del cerebro y cómo hablábamos de la importancia que tenía el crecimiento en el cerebro, de que los 3 elementos del cerebro, los 3 cerebros estuvieran en raya. El nervio vago del que hablé antes, que conecta con el estómago, con los intestinos, perdón, conecta con el corazón, conecta con la laringe, ahí va a hacer que sintamos ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad, en palabras de Antonio Damasio, es un marcador somático. Es un atajo que tiene el cerebro para saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, si me veis por la calle y dice: hombre, mira, Manuel, el que dio la charla que me gustó tanto, y voy a saludarlo y vais sonriendo y tal, vuestro cuerpo os está avisando de que Manuel es simpático y seguro que Manuel pues, va a charlar con vosotros y va a hablar. Pero imaginaros que he visto una charla de Manuel y Manuel me cae mal y me resulta como cansado y veo a Manuel y digo: me voy a cambiar de acera, no sé que me vea, me vaya a soltar aquí un rollo de 1 hora sobre apego. ¿Cómo sé que Manuel no me gusta, que Manuel es peligroso? Lo voy a sentir en mi barriga. Entonces los niños, cuando son pequeños, van a aprender a tener esa memoria somática en su barriga, en su pecho, en su garganta, para saber qué es peligroso o qué no lo es cuando son adultos. Un ejemplo que uso mucho a mis pacientes que me parece que puede ser más instructivo. Imaginaros una gacela pequeñita en el Serengeti y está con su mamá. Y la mamá huele a león. Entonces la mamá va a levantar las orejas, va a levantar el rabo, se va a poner como una posición de peligro. Y el bebé va a notar que la mamá está tensa y va a sentir un pinchazo en el estómago. ¿Para qué? Porque va a asociar ese pinchazo en el estómago con el olor a león. Y así la próxima vez que huela a león no tiene que pensar: un león, una cebra, no me acuerdo, sino que va a sentir el olor, el pinchazo y va a salir corriendo. Esto es muy importante. Esto es lo que llamamos ansiedad, las señales de peligro que vemos alrededor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo era pequeño y mi madre le decía: mamá, mira, he sacado un 7, hijo? Ya sé que ha sacado un 7, siempre saca buenas notas, no sé para qué me lo cuenta, déjame que tengo que hacer la comida. Yo en ese momento voy a sentir ese pinchazo en el estómago. Y cuando yo sea adulto y tenga 30, 40, 50 años y quiera ir a mi pareja y decirle: oye, mira qué bien me ha ido, me han felicitado por la conferencia que he dado, no lo voy a hacer. Porque voy a sentir el pinchazo del estómago y mi cerebro me va a decir: no se lo diga porque tú no eres tan importante. O, por ejemplo, puedo sentir que mis padres trabajan mucho
y cuando llegan a casa y yo les digo, mamá, tengo hambre, ya hijo, es que llevo todo el día trabajando, no sé, te podías haber hecho cualquier cosa que hubiera en la nevera, y yo siento que soy una carga para ellos. Cuando sea adulto puedo sentir cada vez que alguien esté mal que tengo la necesidad de ayudarlo, porque si no lo ayudo voy a sentir una ansiedad terrible en la barriga. O puedo sentir, por ejemplo, que no es justo que a mis hermanos siempre le estén regalando las clases particulares porque se supone que es menos listo, y yo, porque soy más listo, pues nunca me ayudan en nada. Voy a sentir mucha rabia en el pecho, y cada vez que siento una injusticia la voy a sentir en el pecho. En casos muy graves de trastorno severo, de traumas muy severos como abusos sexuales o violencia extrema, hay un mecanismo que tiene la naturaleza para que cuando tengamos mucho miedo bloqueemos la laringe. ¿Para qué? Para que un depredador no pueda encontrarme, para no hacer ruido y que me puedan detectar. Y esto va a hacer que personas que han tenido abusos sexuales o que han sido violadas van a bloquear la laringe y también se van a inmovilizar, se van a quedar paralizados. Y esto está relacionado con ese nervio vago. Así que cuando vemos a personas como la chica de la manada y sabemos que se queda paralizada y que no pide ayuda, no es porque ella esté disfrutando o ella quiera seguir con lo que está ocurriendo, es que no puede moverse, no puede gritar. La laringe se bloquea y el cuerpo se inmoviliza. Este tipo de aprendizajes que tenemos en la infancia, cuando seamos adultos se van a multiplicar mucho más. Como conté antes, el cerebro consume mucha energía y va a buscar constantemente atajos. Así que si cuando era pequeño mi padre le gritaba a mi madre, yo me quedaba inmovilizado por el miedo, cuando tenga 32 años y alguien grite me voy a quedar inmovilizado. Voy a tener la misma respuesta, aunque ahora no haga falta, sea desadaptativa y esa persona que esté gritando sea mi padre. Yo voy a tener ese miedo. O voy a tener esa sensación de culpa, o de vergüenza, o de rabia. Y esto nos lleva a un tema muy importante en la patología. Nosotros no podemos sentir dos cosas a la vez, no podemos sentir rabia y tristeza al mismo tiempo. Así que una persona que, por ejemplo, cuando era pequeñito se sentía triste y quiere evitar esa sensación de tristeza, ¿sabéis lo que va a hacer cuando sea adulto? Va a mostrar rabia. Va a controlar a los demás mostrando rabia y de esa manera nunca va a permitir sentirse triste. O si yo tenía sensación de vacío, lo que voy a hacer es, por ejemplo, trabajar muchísimo, porque así evito tener esa sensación de vacío. Así que en psicología lo que sabemos es que muchas veces las patologías son mecanismos que creamos de regulación para poder tolerar emociones, sensaciones que en el pasado fueron muy traumáticas. Y podemos hacer lo contrario. Si, por ejemplo, yo me sentía muy solo, pues siempre voy a tener que tener una pareja. Si me sentía que no era suficientemente bueno, demostrar constantemente de que soy válido. Si sentía de que era defectuoso, intentar ganarme siempre la autoestima de los demás, pero no por lo que soy, sino por ejemplo por lo que hago por ellos. Entonces yo creo que entendáis el trauma como una herida, pero que puede ser una herida de algo que ha ocurrido recientemente, pero que la mayoría de las veces va a ser una herida que viene de muy del pasado, de un aprendizaje emocional, de un aprendizaje sensorial que ha marcado mis neuronas, mi aprendizaje, incluso mi arquitectura cerebral, y que 10, 15, 20, 40, 50 años después va a seguir determinando cómo me comporto, quién soy y sobre todo cómo sufro. Así que pensad en esas experiencias que habéis tenido en vuestra infancia, quizá en vuestra adolescencia, y cómo os están marcando ahora. Pensad en lo importante que es lo que estamos haciendo ahora con nuestro hijo, porque eso va a determinar lo que va a ser él, cómo se va a comportar y cómo se va a sentir todo el resto de su vida. Quiero resaltaros lo más importante de esta conferencia, que son dos cosas. Una, que los padres hacemos las cosas lo mejor que sabemos y vamos aprendiendo pues también de nuestros errores, porque lo más importante del apego no es por qué se produce la ruptura en el apego, es cómo se repara. Y eso vale para padres e hijos, vale para amigos y vale para pareja. Nunca lo olvidéis. Lo importante no es por qué nos peleamos, lo importante es cómo reparamos cuando nos peleamos. Y lo segundo que quiero decir, que el apego se puede reparar incluso en edad adulta. Yo he tenido una infancia donde he tenido un apego muy desorganizado, donde ha habido muchísima violencia, donde he visto cosas terribles y tengo una relación fantástica con mi hija, donde pasamos mucho tiempo juntos, donde nos apoyamos mucho. De hecho, mi hija mayor es psicóloga y trabaja conmigo en mi clínica y se puede superar ese apego desorganizado. Podemos adquirir un apego seguro adquirido. Y ahora os quiero dar unas claves de cómo adquirirlo. Lo ideal es, en la infancia, como he explicado,
darnos cuenta de qué comportamientos, qué conducta está teniendo el niño y sobre todo lo más importante, si es un niño que no juega, que no se ríe. No hay ningún problema en que el niño pase más tiempo solo, hay niños que son más introvertidos, no hay ningún problema en que el niño pase más tiempo jugando fuera, hay niños que son más extrovertidos, pero sí tiene que haber cierto contacto social. Y una persona que yo siempre digo que está en las trincheras, que nos puede ayudar muchísimo, son los profesores. Los profesores nos pueden indicar con mucha fidelidad si el niño está más o menos dentro de lo que sería lo esperable o lo normal. Cuidado con sobrepsicologizar a los niños. Los niños no tienen que ir al psicólogo al primer problema que aparezca. Lo que tenemos que aprender nosotros es a calmarnos, a regularnos y a esperar. Hay momentos evolutivos en los niños. Hay un momento evolutivo en que los niños no comen con 1 añito. Hay un momento evolutivo con 4 o 2 años que los niños se enfadan mucho con los padres. Hay un momento evolutivo a los 4 o 5 años donde los niños empiezan a buscar ya amigos y les cuesta más relacionarse. Son cosas normales. Porque es importante entender una cosa, el trauma es necesario. Recientemente ha habido una pandemia mundial con el COVID, con un problema respiratorio, y lo que se está viendo ahora es que ha habido muchísimos niños que están teniendo problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque han sido sobreprotegidos en la pandemia, llevaban mascarilla, no se relacionaban. Claro, ahora están apareciendo muchas enfermedades porque el sistema inmunitario no se ha podido hacer fuerte. Entonces, el trauma es necesario. Lo que es malo es el trauma excesivo. Con lo cual tenemos que observar a nuestro hijo. Y cuidado porque tengo a veces pacientes que están tan preocupados por el apego que están haciendo con su hijo que los traumatiza. Entonces, hay que tener, insisto, sentido común. Hay que ver si las conductas que está teniendo son excesivamente disruptivas. Bien porque está demasiado en su mundo o bien porque es demasiado conflictivo. Entonces, el principal factor de apego con los niños es darnos cuenta si se están saliendo, digamos, de lo que sería lo necesario y lo esperable. Y para eso podemos contar con el apoyo de los profesores que nos ayuden. No sobreexigirlos más de lo que tienen en su edad y sobre todo, como he explicado antes, jugar mucho con ellos. Con los adolescentes la cosa ya cambia. Los adolescentes tienen una sensación del self propia y consideran que nadie puede ayudarlos. Y con los adolescentes hay que ponerse en su mentalidad. Yo siempre cuento la broma, ¿no? de que, bueno, pasó con mi hija, ¿no? Llegó un día a casa un poco bebida más de la cuenta, ¿no? Y le regañé, ¿no? Pero después cuando fui a la cama, pues pensé, si yo con su edad hacía lo mismo. Claro, lógicamente yo tengo que ponerme en sus zapatos, tengo que entender que está en la edad de hacer eso, pero también tengo que ponerme como padre a ponerle normas, ¿no? Entonces con los adolescentes sí que a lo mejor es necesario buscar esa figura de apego de transición, que es un psicólogo, si vemos que hay conductas graves, que nos ayude a poder ver un punto de vista distinto, a que ellos puedan desahogarse, a que puedan de alguna manera sentir que hay un espejo que les ayuda a poder verse, para poder verse de una forma que no sea defectuosa. El psicólogo aquí sí que puede tener un papel importante. Y como adultos, creo que a estas alturas ya deberíamos haber perdido totalmente el miedo a los psicólogos. Si sentimos ansiedad, si sentimos problemas con la comida, con el sueño, sentimos que hay algo que se nos va de las manos, gracias a Dios la ciencia psicológica está aumentando la cantidad de profesionales válidos que hay, está mejorando muchísimo las técnicas y podemos encontrar a una persona que pueda ayudarnos. Nosotros el psicólogo decimos que es una figura de apego de transición. El psicólogo es esa figura de apego que está ahí, pero durante un tiempo corto, determinado, para poder ayudarnos a mejorar y a seguir adelante. Yo siempre digo a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes, que son como un coche, ¿no? Que está calado, que está parado en la carretera, que solo basta que le demos un empujoncito para que ya coja velocidad y pueda seguir su camino. Por lo tanto, en niños lo más importante es darse cuenta a tiempo de que está ocurriendo algo mal. En adolescentes, poner esa disciplina y también poner ese afecto que tanto necesitan, y si vemos que nosotros no tenemos herramientas, buscar un profesional, y como adulto confiar en los profesionales. No hay ningún problema, ningún estigma en confiar en un profesional, en que nos ayude a poder encontrar ese equilibrio nuevo, ¿no? Ese equilibrio que habíamos perdido y poder reencontrarlo. Y como a mí me gusta decirle a mis pacientes, nuestro objetivo como psicólogo es que seáis la mejor versión de vosotros mismos.